Amigos, amigas, ¿cómo está toda esa gente que está en la casita todavía en cuarentena? Muchas gracias por conectarse nuevamente, como cada viernes, están puntuales. A veces yo no estoy tan puntual, una disculpa, pero ya saben que con esto es la tecnología. Siempre hay un poco de probabilidad de que algo falle, el internet, si llueve, etcétera, pero ya estamos aquí. Y hoy les traje una personita muy especial. La verdad es que yo con esta personita, antes tenía un programa de radio por internet cuando estábamos en la prepa. Entonces, después de muchísimos años, otra vez vamos a estar juntos en vivo, platicando ahora ya de algo más serio, porque ya somos grandes, ya aquí este hombre ya está estudiando su maestría. Y les voy a contar un poquito de lo que él hace. Él es Enrique Burton, es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y actualmente, me estaba ahogando. Y actualmente, ya estoy como Lolita Ayala, disculpen. Y actualmente estudia la maestría en Gobiernos y Asuntos Públicos y su principal línea de investigación es la movilidad urbana, la vulnerabilidad territorial y los estándares de calidad para el transporte público masivo. Es decir, nos va a venir a hablar de cómo está este rollo de la calidad en el metro, en Uber, en Didi, porque pues sabemos que la Ciudad de México tiene está llena de opciones para moverse. O sea, la ecobici, el metrobús, el trolebús, el metro, las combis, antes estos chimecos, pero ya no existen, ¿no? Entonces, la ciudad tiene un sinfín de opciones para que uno se pueda mover y trasladarse a todos los rincones. Y también existe, por otra parte, las aplicaciones digitales, que pues ya muchos conocemos como Uber, Didi, Cabify, todas estas opciones que te da el internet para poderte mover un poco más cómodo, de forma más cómoda y tal vez más segura, ¿no? Vamos a ver ahorita Burton qué nos dice. Y pues la Ciudad de México siempre está en movimiento. Pero bueno, ya basta de este preámbulo tan grande. Vamos a darle la bienvenida a mi queridísimo, adorado Enrique Burton. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Hola, amiga. Bien. Yo estoy bien. ¿Tú qué tal? Pues bien, aquí. Oye, gracias por invitarnos y por recibirnos en tu espacio tan bonito que tienes. Y gracias a todos los que nos están viendo. Y pues sí, vamos a hablar un poquito de movilidad, que sé que luego no suele ser un tema que llame mucho la atención, pero si le vas rascando y si vas buscando cosas, te das cuenta de la importancia que tiene, de lo trascendente que es en nuestra vida, y de que también hay muchas otras formas en las que podemos vivir y vivir mejor en nuestra ciudad. Entonces creo que por eso hoy está correcta nuestra pregunta sobre cómo te mueves, y pues vamos a darle. No sé tú, Marlene, cómo te mueves en la ciudad. Pues mira, ahorita pues nada más con mis pies, de aquí a la cocina, al baño, a la sala, ¿no? Pero yo regularmente uso Uber o el metro. La verdad es que yo creo que el metro es el favorito de todos los chilangos, porque es muy rápido, está barato. La verdad es que pues muchos dicen que cuando subió a 5 pesos, que antes costaba 2 pesos, si ustedes recordarán, pues se quejaron, pero aún así yo sigo pensando que es el transporte público más barato del mundo para todo lo que ofrece y para todas las ventajas que tiene, aunque muchos de nosotros digamos, no, pues es que va bien lleno, huele feo, se va parando llego tarde, pero la verdad es que me acuerdo mucho de un amigo que tengo en Costa Rica, que cuando vino aquí por primera vez y utilizó el metro, él quedó fascinado, porque dijo, o sea, es que en mi casa yo me tardo, o sea, tengo que esperar media hora el camión, o el carrito que me lleva, y aquí, o sea, yo prefiero ir parado 15 minutos o 20 minutos apretado, pero ya llegué. Entonces dice, a mí me gustó, o sea, como que siento que no valoran el metro, y yo así de, ay, sí es cierto. Entonces, pues sí, platícanos, Burton, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos, a ver. Hoy les traigo un poquito pues, vamos a iniciarnos un poquito en el tema de movilidad, de entender qué es movilidad, de a qué hacemos referencia con movilidad. Luego, si les late, si no hacen aburridos, si siguen con nosotros, podemos pasarnos al tema de aplicaciones móviles o de movilidad mediante aplicación móvil, el tema de Uber, el tema de Didi, de Cabify y distintas plataformas que nos permiten eso. Y ya si quieren al final hablamos un poquito de calidad y regresamos tantito al metro. Si nos da tiempo, claro está, y si sigue alguien ahí, ¿qué tal si al rato ya somos tú y yo? No es cierto, pero yo espero que se queden hasta el final. Y bueno, para empezar te diría, ¿te imaginas cómo es o la complicación que tiene mover a
cerca de 9 millones de personas en la Ciudad de México. O sea, imagínate, No, pues sí. solamente en la Ciudad de México somos 8 millones y medio o casi 9. No están los datos del todo porque falta que nos den la información de este 2020, pero aproximadamente 9 millones de personas. Yo no sé los que nos están viendo, espero que sí, pero yo, o sea, ¿alguna vez han tenido 9 millones en sus manos, en su cuenta de banco? O sea, para darnos cuenta de la cantidad de personas que eso significa. Y eso solamente estamos hablando de la Ciudad de México, como entidad federativa, pero a veces se puede llegar a confundir un poquito con la parte de la zona metropolitana del Valle de México. Y la zona metropolitana del Valle de México es muy interesante porque integra la Ciudad de México, pero aparte 60 municipios conurbados. Uno es de Hidalgo y los otros son del Estado de México. Y en total somos 22 millones de habitantes. O sea, ya no estamos hablando de los 9 millones, ahora estamos hablando de 22 millones de habitantes. ¿Y por qué una zona metropolitana? ¿Cuál es la diferencia con la Ciudad de México? ¿Por qué nos interesa saber y por qué estamos constituidos como zona metropolitana del Valle de México? Bueno, pues porque la interacción entre estos municipios y la Ciudad de México es constante, ¿no? La interacción es todos los días, van y vienen, venimos y demás. Yo me acuerdo que en la prepa venías desde lejillos. Ah, sí, yo antes vivía amigos muy lejos, la verdad. Venía de la... Tenían su casa. de la zona conurbada y muchas personas hacen ese mismo viaje porque podemos darnos cuenta que la concentración del trabajo y de las actividades económicas de la capital pues están justamente, valga la redundancia, concentradas en ciertas delegaciones o en ciertas zonas, ¿no? Entonces esta es la importancia. Por eso yo digo, si nos preocupa cómo mover 9 millones de personas, imagínate cómo mover 22 millones de personas, ¿no? Es un poco para abrir el tema. Ahora, hablando un poco siguiendo en esta línea, hablando de tráfico, ¿tú sabes o tienes una idea o cuál crees que sea la ciudad con más tráfico en el mundo? Yo creo que, no sé si Nueva York o nosotros, ¿eh? Sí, no sé, París, que me viene a la mente. Una de esas tres debe ser. Más o menos. Tú me dirás. Yo te diré. No lo sé, tú dime. Mira, en población mundial, hablando de la zona metropolitana de estos 22 millones, nosotros tenemos entre el 8º y el 9º lugar mundial. Depende de quién esté haciendo como el conteo, pero suele estimarse por ahí. Ahora, si nos vamos a la ciudad con más tránsito vehicular, de cualquier manera la parte del tráfico, el tráfico es un concepto un poquito mal utilizado, en sí es el tránsito vehicular. La ciudad con más tránsito vehicular es Moscú. De Moscú le sigue Estambul, de Estambul le sigue Colombia, y de Colombia le sigue la Ciudad de México, así que somos la 4ª ciudad con más congestionamiento vial en el mundo. O sea, estamos hablando de vaya señor problema, ¿no? Imagínate, los mexicanos se estima que perdemos en aproximadamente unas 218 horas al año en tráfico, ¿no? Tal vez ahorita ya se nos está olvidando un poquito que era andar en el tráfico, ¿no? Digo, en el tránsito, en el tránsito vehicular. Pero antes de la pandemia, por ejemplo, un viernes, un día como hoy, a las 7 de la noche, casi quincena, para muchos quincena, viernesito, con lluvia, sí, yo sé que era como fiesta, pero era un caos a final de cuentas, o sea, de 5 de la tarde a 10 de la noche, estaba fuerte el caos. Entonces yo quisiera hacerle una pregunta a la audiencia y a ti. Échala. A ver, que hagamos una estimación y que nos preocupemos de nuestras horas vida o de nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo han estado en el tránsito? ¿Cuánto haces tú, Mar, de tu casa a tu trabajo diario? Yo diario de mi casa al trabajo, en total, ¿no? En total, ida y vuelta. De ida hago media hora. Ok. De venida yo creo que 40 minutos. Ponle tú que 1:20 en total, ¿no? Ponle tú. 1:20 al día. Al día. Y estás dentro de las personas privilegiadas de esta zona metropolitana, porque también se estima que
la mayoría de las personas ocupan 2 horas para trasladarse a sus lugares de trabajo desde sus hogares. Entonces estamos hablando de 4 horas diarias, pero hagamos la estimación contigo. Si ocupas, pongamos que ocupas 1 hora de tu día, quiere decir que a la semana ocupas 5 horas, ¿no? En trasladarte. Y si la multiplicamos por las 5 días por las 52 semanas, los 5 días de la semana y luego por las 52 semanas, aproximadamente al año tú ocupas 260 horas en trasladarte. 260 horas que bien podrías aprovechar de muy buena manera o de otra forma, ¿no? Aproximadamente son como 10 días, ¿eh? Si lo divides 200 y tantos que te dije entre las 24 horas, 10 días te echas en el tránsito. Entonces, he ahí la importancia de que a veces no nos damos cuenta o no visualizamos cómo el tránsito vehicular es parte de nuestra vida, pero cómo se impacta y cómo podríamos mejorarlo y cambiarlo, ¿no? Entonces, esta es una parte que a mí me llama la atención. Ahora, ¿qué significa la movilidad o por qué nos movemos? Bueno, porque queremos llegar al trabajo, porque queremos ir a la escuela, porque queremos ir a nuestras actividades y demás cosas. Y un avance que hubo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, eso está interesante, en el año 2014 se crea la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Y aquí, fíjate que sí es un avance bastante loable, porque lo que se logró es pasar de una visión de transporte y de movilidad muy apegada justamente con los medios de transporte. No sé si te acuerdas cómo se llamaba antes la Secretaría la que ahora es la Secretaría de Movilidad, era la Secretaría de Tránsito y Vialidad, ¿no? Me parece, ya se me fue la onda, pero bueno. Y con este cambio en la Ley de Movilidad en el año 2014 cambia Secretaría de Movilidad. ¿Por qué? Porque el enfoque cambia un poquito. ¿Y por qué cambia? Porque ahora la movilidad en la Ciudad de México es un derecho para todas las personas. Entonces no solamente significa que puedes llegar a tu trabajo, sino también significa que tengas un desplazamiento efectivo, ¿no? ¿Para qué? Para satisfacer tus necesidades, tu desarrollo. Y entonces lo que hace este cambio es que a final de cuentas el objeto de la movilidad en la Ciudad de México es la persona. Y ahí cambia un poquito la visión que se tenía sobre la movilidad y el transporte, dándole paso y preferencia y bastantes políticas relacionadas con el transporte privado o también con el transporte público y el transporte de carga, y se empieza a visualizar más políticas relacionadas con las personas, o sea, con estos camellones más amplios, con calles más libres, ¿no? Con toda esta diferencia. Y hay un concepto muy bonito que habla sobre la pirámide de movilidad o la jerarquía de movilidad, en donde, por ejemplo, en primer lugar, en la movilidad de la Ciudad de México están los peatones, que son como los reyes de la calle y de la movilidad. Okay. De ahí siguen los ciclistas, ¿no? De ahí siguen los motociclistas, de ahí sigue el transporte público, luego el transporte privado, y por último luego el transporte de carga, y por último el transporte privado. Entonces, esta concepción cambia un poquito para darle para empoderar también al peatón y a que a tratar de generar condiciones para que las personas caminen, para que las personas se muevan y para reducir el tránsito vehicular. Esa es la idea, pero de ahí pues hay bastantes cosas. No sé cómo vaya hasta ahora, no sé si alguien ya se No, yo creo que sí, muy bien. De hecho, aquí ya la gente está comentando de la pregunta que hiciste hace rato, cuál era la ciudad con más tránsito vehicular. Unos decían Los Ángeles, Sao Paulo, Colombia. Pregunta Carlos Ponce, ¿qué ciudad de Colombia? O si es Colombia en sí. No sé si por ahí tengas el dato tú. Ahorita les paso el dato. Y sí, o sea, justo esto que comentabas del tránsito y del tiempo que usan más bien que gastan las personas, pero yo creo que sí es una gastadera de tiempo. Bogotá es la... ¿Cómo? Capital, Bogotá. Bogotá, ahí está respondida tu pregunta. Me va a matar mi amiga por haber dicho, es que un saludo a Lau, que nos está viendo desde Colombia, y entonces seguramente me dijo, ¿cómo dices Colombia? No dices mi capital, pero es Bogotá. Okay. Estamos hablando de capital, es Bogotá, perdón. Ok, bueno, justo esto que decías de el tiempo que gastan las personas en trasladarse a sus trabajos, a las escuelas también, ¿no? O a visitar a algún familiar, no sé, fines de semana, que también luego se incrementa también el tránsito vehicular.
sí he leído algunos estudios y algunas cifras sobre esto, o sea que sí es muchísimo tiempo el que inviertes, y ahorita se me viene a la mente comparándolo con la cuarentena, que bueno, ya no es cuarentena, con este confinamiento, porque muchas personas, o sea, si bien sí ha disminuido el tránsito, porque pues yo cuando he ido por la despensa y demás, sí he visto que disminuye el tránsito. Ahorita ya no, porque ya la gente ya está saliendo, ya están muchos negocios abiertos, ¿no? Pero creo que ahora sí es cuando se están dando cuenta muchas personas e incluso las empresas que el home office, o sea, sí te puede ahorrar mucho tiempo, y sobre todo de movilidad, de traslado, porque creo que es donde más perdemos ese tiempo en llegar, en regresar, o sea, deja tú ir a comer, porque sales a comer y regularmente llegas en 10, 15 minutos, ¿no? O hasta vas caminando a la fondita de la esquina, a los tacos, no sé, pero es en donde uno gasta más tiempo. Entonces creo que ahorita con el home office, o sea, sí podría, ¿tú crees que sí se podría como disminuir o sea, un beneficio a la gente con esta disminución de traslado, del tiempo de traslado? Sí, sin lugar a dudas, y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que puedes disfrutar tu familia, que puedes disfrutar tu tiempo y muchas otras cosas más, pero a final de cuentas también es algo temporal, ¿no? Es algo que lo vamos a tener aquí un ratillo, esperando que termine pronto, pero aún así será transitorio, y la idea es, bueno, ¿y qué vamos a hacer en el futuro, no? ¿Cuál es nuestra planeación más adelante? ¿Qué vamos a hacer cuando ya no quepamos más, cuando seamos suficientes, que ya nuestra movilidad se reduzca demasiado? Y fíjate que a pesar de todo, de este contexto, en el caso del transporte público, tenemos una red bastante amplia. Por ejemplo, imagínate, entre rieles de metro y rieles de tren ligero se tienen como 251 kilómetros. Esto equivale, no sé, a casi ir a Acapulco, ¿no? O ir y regresar a Puebla. Esa es nuestra infraestructura si la sacamos de debajo de la tierra y la vemos. Hay infraestructura y hay bastante. Pero ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que no nos permite como mejorar el servicio, como mejorar el tránsito vehicular? Pues mira. Es justo lo que te iba a preguntar. O sea, que si en este confinamiento debería aprovecharse, o esta nueva normalidad, para implementar medidas que nos eviten volver al caos que era, ¿no? Volver al caos que era el Metro Pantitlán a las 6 de la mañana, ¿no? Pino Suárez, todo eso, o sea, las filas también para abordar los micros y el Metrobús también que se atasca. Es justo lo que te iba a preguntar. Sí, exactamente. Pero a lo que voy es que va más allá, ¿no? Va la generación de un plan integral de movilidad como el que está llevando a cabo en la Ciudad de México, porque el gobierno, por lo menos ahora, se ha dado cuenta de que el sistema es ineficiente, y ellos aceptan que el sistema es ineficiente y que esto afecta a las personas, principalmente a las personas que menos recursos tienen y que terminan ocupando el servicio público masivo, y donde varios factores se intercalan, ¿no? Pero incluso si nos ponemos a pensar un poquito más allá, la diferencia entre ir en transporte público e ir en tu vehículo en tiempo muchas veces no es tan amplia como uno esperaría. O sea, estamos hablando más de comodidad que de tiempo, porque las vías son las mismas, ¿no? O sea, vas en Insurgentes y sí tiene su carril confinado el Metrobús, pero vas en la misma vía, y cuando hay un semáforo vas a pegar con el semáforo. Lo mismo con distintos tipos de transporte, ¿no? Entonces, es hacia allá, hacia qué es lo que podemos hacer en una primera instancia cuando cambiamos esta pirámide de movilidad. La idea fue, vamos a hacer que seamos menos autos, no menos personas, eso no se puede, pero sí menos autos. ¿Cómo controlas esa cantidad de autos y lo que el auto significa para las personas? Porque muchas veces el auto puede significar tu medio de trabajo, pero muchas otras veces el auto es un estandarte de cierta movilidad social, de poder adquisitivo y demás, que a veces de verdad necesito el auto, de verdad. Y la otra cara de la moneda es, usa el transporte público. Y la pregunta es, y sí, claro, yo uso el transporte público, pero tengo inseguridad en el transporte público, no creo que haya factores de calidad. Entonces, ¿cómo generas un cambio de conciencia, ¿no? Un cambio de visión sobre cuáles son
los otros medios de transporte que tienes y cómo los puedes utilizar y cómo los puedes mejorar, ¿no? Y ahí el problema. Por ejemplo, fíjate, va otra cifra de esas intensas. De 2000 a 2017 duplicamos el número de vehículos en el Valle de México. Había 2.5 millones de vehículos y ahora hay 5 millones de vehículos aproximadamente, porque los datos también están medio acotados, no se han subido últimamente. Entonces estás chocando ahí, ¿no? Constantemente. Y por ejemplo, una persona en un vehículo, en un automóvil privado, o se estima que el automóvil privado traslada en promedio 1.7 personas. 1.7 personas, o sea, no es que dividan en cachitos a la otra, sino haciendo el estimado es 1.7 personas por automóvil, y ocupan el 85% de la superficie de rodamiento, que serían como las calles, ¿no? Mientras que el transporte público ocupa un 15% de esa superficie de rodamiento, y el traslado es de mayor cantidad de personas. Entonces, el problema aquí no está en que en el transporte público. El problema está en cómo es nuestro transporte público, qué características genera que nuestra cultura de movilidad nos lleve a visualizar el auto como el fin o el medio, ¿no? A algunos, aunque hay muchos casos que han ingresado a esta nueva visión, y el traslado a pie o en bicicleta o en medio de transporte, pues se ha llevado, ¿no? O se ha realizado. No sé cómo vamos hasta aquí. Sí, vamos bien. Aquí todavía no nos hacen unas preguntas. Nos manda saludos Emilio Muñoz Rivero Manrique. Saludos, bien. Emilio. Gracias a todos los que nos están viendo. Laura Almontes, Carlos Ponce, Laura Gil Vega, Omar García, Miriam Rodríguez, Val Jiménez. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Creo que sí es muy importante lo que estás diciendo, porque justo ¿hasta qué medidas tendríamos que implementar entonces? Porque ya dijiste que el gobierno de la Ciudad de México asume y acepta que es un caos, o sea, que no hay a lo mejor una calidad, servicio, o precio, servicio, no sé, digo, porque luego dicen lo barato sale caro, sí, y por eso muchas personas dicen, ay, no, 5 pesos, pues se va parando, ni voy a llegar, voy apretado, no alcanzo lugar, mejor me pago un Uber y voy cómodo y listo, ¿no? Traigo mis cosas, o hasta puedo ir trabajando algo de mi tarea que no acabé ahí en el Uber con la compu. O sea, esta diferencia de transporte público y transporte privado sí es como muy, o sea, creo que sí hay un abismo entre esos dos. Entonces, sí. ¿Qué medidas tendría? Ajá. No, dime, amor, perdón. Entonces, ¿qué medidas tendría que adoptar tú, según tu criterio, la Ciudad de México? Si ya aceptó el gobierno que es malo el transporte público, ¿qué medidas tendrían que implementar, o sea, según tu criterio, qué sería lo mejor? Hasta ahora, en el plan integral de movilidad que generó esta administración, han estado trabajando, creo que bastante bien y bastante arduo, un poco siguiendo los planteamientos de algunas organizaciones internacionales, no sé, por ejemplo, ONU Habitat o el ITDP, que buscan concientizar a los gobiernos sobre cómo generar esas políticas de movilidad que enfaticen, ¿no?, el desplazamiento mediante transporte público masivo, sustentable e inteligente, ¿no?, que son como esas 3 variables como más importantes: masivo, sustentable e inteligente, y de los 3 nos podemos ocupar bastante, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho también la Ciudad de México desde hace varios años con el Metrobús, integrar un sistema de transporte masivo. Pero también desde la investigación que llevo, nos hemos dado cuenta que el metro, por ejemplo, siendo una opción bastante viable, ha sido dejada de lado, ¿no? Un poco por los costos y demás. Entonces, creo que hasta ahorita las políticas que se están llevando y que están encaminadas son las correctas, pero sin lugar a dudas hay un nicho que no nos permite generar muchas nuevas ideas, y es la parte económica, ¿no? Sobre lo que tú crees que como ciudadano te mereces o deberías de tener como servicio de transporte, y con el recurso que se cuenta y cómo lo puedes hacer. Y ahí justamente, ahorita regresamos a esta parte, pero aquí justamente, y tú lo acabas de mencionar, es cuando entran pues estas plataformas, o es cuando entran soluciones, ¿no?, frente al problema, que cuando el gobierno no atiende la solución, o cuando no se genera una política integral, una política pública que
que sea integral, que cuente con bastantes elementos para minimizar el conflicto, entonces llegan otros que dicen, no, yo también puedo, ¿no? Y este es el caso. ¿Mande? Yo tengo la solución. Sí, y este es el caso, por ejemplo, no hemos hablado mucho de taxis, pero eso es lo que sucedió en el caso de los taxis con el servicio de Uber, ¿no? Con estas empresas de redes de transporte, que es como se les suele denominar, a todas esas que hacen como traslados en vehículos, tanto individuales como más grupales, ¿no? Como las van estas que también existen y demás. Sí. Entonces, se abre un nicho de mercado porque no solamente tienes unas ciertas debilidades que no están atendidas o que los programas haciendo tardíos o todavía no ven los resultados, y de repente te llega alguien con una solución que de primera instancia suena bastante convincente y que al probarla llama tu atención y que genera muchas otras cualidades, ¿no? Y esto también se logra gracias a que a pesar de las condiciones de internet y tecnológicas que hay en México, podemos hablar que nuestra ciudad sí cuenta con bastantes redes de comunicaciones que permiten estar conectado, ¿no? Y que permiten tener tu celular y demás. Por aquí tenía unos datos, déjame encontrarlos. Por ejemplo, de los 119 millones de habitantes que el INEGI contabiliza en 2015, dicen que el 77.7 millones de ellos usaban teléfono celular. Eso quiere decir que en nuestro país cerca del 65% de las personas disponen de un teléfono celular, ¿no? Inteligente, con capacidad de conectarse a internet y utilizar aplicaciones móviles. Y en la Ciudad de México se maximiza este porcentaje. Entonces, claro, llega una empresa que te presenta una serie de ventajas, hay las herramientas, se puede llevar a cabo, empieza a ganar terreno y empiezan a generarse varias cosas. Pero ahí viene lo interesante, ¿no? ¿Qué hay detrás de esas empresas de redes de transporte y cuál es el beneficio o el perjuicio que hacen a la ciudad, a la movilidad de la ciudad e incluso a los empleados que viven y que son parte de nuestra ciudad, ¿no? No sé si entra Uber o hay algo y ahorita le entramos a Uber. Claro, sí, es lo que te iba a decir, porque aquí tenemos unas preguntas que van en el sentido de los temas que estás tocando. Pregunta Alberto Acosta, ¿cómo concientizar o convencer a los automovilistas de que el transporte público y las alternativas de movilidad como bicis, caminar, taxis, aplicaciones, son la solución al problema del tráfico, justo porque el usar vehículo es un asunto generalmente de elitismo? Entonces, ¿cómo concientizar a estas personas que dicen, ay, no, yo puro carro, ¿no? Ni metro, ni nada? Sí, está relacionado justamente con nuestra educación vial y con cierto clasismo, ¿no? En determinado momento. Entonces se han generado distintas políticas, pero yo no he visto hasta ahora algún tipo de campaña de educación vial relacionada con las ventajas y los beneficios del servicio de transporte público. Y no las hay porque el servicio de transporte público sigue teniendo bastantes deficiencias. Entonces no te puedo invitar yo a que tomes el sistema de transporte colectivo metro cuando sé que las deficiencias que cuento y que incluso el sistema de transporte colectivo metro ya no alcanza a darle buen servicio a más personas. Se habla de antes de la pandemia, 5 millones de personas diarias se trasladan en el metro de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que está relacionado justamente con la educación vial. Tenemos educación vial, sí, pero nuestra educación vial difiere en muchos sentidos a incluso la lógica que nos daría de la calle. Entonces, creo que un poquito, justamente este tipo de pláticas y de charlas nos permiten irnos acercando a esa literatura o a esas ideas vanguardistas respecto al tema que dicen, ¿por qué sigo haciendo las cosas como las llevo haciendo durante tanto tiempo? ¿Por qué creo que el automóvil me genera a mí mayor valor y comodidad? ¿Por qué no me puedo adaptar, no? Y creo que de ahí surge la conciencia, pero hasta ahora no conozco ninguna política pública que tenga algún programa específico, que tenga alguna herramienta de política pública que permita cambiar un poco este esquema de educación vial que tenemos hasta ahora.
Claro, sí, estoy de acuerdo y también creo que influye, ajá. Perdón, bueno, hablando de educación vial, porque, por ejemplo, una muy interesante y amplia que seguramente muchos la pudimos ver, está referente, por ejemplo, al plan estratégico de género y movilidad que generó la Ciudad de México. Y ahí, por ejemplo, factible, o sea, lo que podemos ver de esta política, pues eran los carteles que había, ¿no? En el caso del vagón de mujeres, los horarios, ¿no? Eso ya nos daría también otro tema para hablar y demás, y muy amplio, pero a final de cuentas, ahí es cuando nosotros estamos visualizando cómo la idea y este cambio de educación y de cultura se está haciendo desde el ámbito gubernamental, ¿no? Pero en el caso de la educación vial, creo que es muy precario, creo que no, es muy corto. Claro. Perdón, Mar, ahora sí, disculpa. Sí, sí estoy de acuerdo. Y también, además de que, pues sí, muchas personas piensan que el automóvil es como, pues me da cierto estatus o no sé, también creo que entra mucho la parte de comodidad y seguridad, porque, por ejemplo, pienso en mí o en mi mamá, que a ella le gusta mucho andar en bicicleta, a mí también, y yo sería feliz de irme al trabajo en bici, pero la verdad es que pensando aquí, a los de la bici les avientan el carro, entonces dices, mejor me voy en carro porque me siento más segura en el carro que en la bici, y me chocan y me matan, ¿no? Entonces creo que sí es justo esta, la falta de educación vial, porque los automovilistas son, pues no, hay muchos cafres que la verdad es que hemos visto muchísimos videos de lords y ladies que se estacionan en las ciclovías y pues se hacen virales y todavía se enojan, entonces creo que sí es algo como muy integral que necesita incluir diversas cosas, o sea, la comodidad, la seguridad, pero que todo, al fin de cuentas, cae en la educación vial, tanto del peatón, del ciclista, como del automovilista, y pues al final de todos los que usamos la ciudad, porque pues todos nos movemos. Y es la cosa de cambiar tu chip de movilidad, llamémoslo así ahora, ¿no? Cambiar tu chip de movilidad, y una vez que lo cambias, también compartir ese chip de movilidad, ¿no? Yo tengo ahí varias personas que conozco que lo han cambiado y que logran pues hacer sus traslados con otros medios, ¿no? Ahí está, hay un chico que conozco, amigo de Josh, que creo que no está viendo, pero se me fue el nombre del chico, pero ¿puedes creer esto, Marlene? A mí me pareció increíble, no sé si hay alguien más que lo haga, y si sí, que nos lo diga, pero este cuate que me tiene traumado, por cierto, por esta razón, este cuate va del centro de Coyoacán al Metro Rosario todos los días, ida y vuelta en bicicleta. Te lo juro que existe, y ese cuate, mis respetos, ¿no? Porque no solamente cambió el chip de movilidad, sino hizo lo que para muchos nos parecería imposible, increíble, o decir, ¿no? ¿Cómo? Y voy a llegar sudado al trabajo y voy a, ¿no? Muchas cosas que en el fondo no están tan relacionadas, ¿no? Claro, hay zonas de la ciudad en las que sería imposible andar en bicicleta, o que tendrías que tener una condición física bastante fuerte, como en mi cerro, pero sí, no, hay otras zonas donde es posible aún utilizarlas, ¿no? Y por esto yo creo que también funcionó bien y fue bastante efectivo la parte de las ecobicis, ¿no? Y de todo lo que te permite, aunque por los costos sigue siendo de un nicho bastante estrecho, o de una capacidad económica muy acotada. Ya teníamos bicis de Uber, ¿no? Las Jump, que se habían aliado con los scooters estos eléctricos también, ¿no? Scooter, ajá, pero bueno, ese ya es otro tema, pero a final de cuentas las bicis de Uber ya valieron, se acabó esa onda, pero bueno, sigue habiendo muchas, y dices, qué bueno que entren, y qué bueno que lleguen, y qué bueno que haya opciones, pero luego te enfrentas a otros problemas, ¿cómo reglamentas, cómo haces que no ocupen más el espacio público de forma inadecuada, cómo les generas lugares específicos para estacionar las bicis? Entonces, cualquier tipo de medio de transporte que se integre en nuestra vida tiene una consecuencia, ¿no? Y tiene un beneficio. Por eso la importancia de ir viendo cuál es la consecuencia de ese beneficio. A final de cuentas, las bicis, creo ahí siguen algunas compañías, y los patines ahí siguen, pero también cuando llegaron, igual que Uber, generaron un problema y un dilema sobre la seguridad, sobre que la gente se quejaba que estaba fuera de sus domicilios, ¿no? Son varias perspectivas, y al mismo tiempo...
Exacto, y al mismo tiempo generaban trabajo porque había personas que iban por las patinetas en la noche, las llevaban a cargar a sus domicilios y las regresaban, sí, pero al mismo tiempo decías, bueno, es una empresa y las están cargando en una casa y entonces el recibo de luz de una casa es diferente y tienes una tarifa diferenciada y entonces son varios elementos que a final de cuentas empiezan a ser complicadas de un tema que se llama, bueno, de un tema relacionado con la economía compartida, que es algo que me gustaría hablarles un poquito más adelante y que está relacionado justamente con esta forma de generar negocio de Uber, de Airbnb, ¿no? Que donde no las empresas son dueñas de los lugares ni de los vehículos, pero sí se vuelven administradoras, pero dicen que no son administradoras, y entonces hay una evasión ahí fuerte y hay una ganancia bastante amplia, que eso ahorita se los platico, porque no sé si haya preguntas. Ahorita vamos a el tiempo. Y sí, aquí hay unas preguntas. Laura Gil Vega pregunta, ¿mejorar el transporte afectaría el mercado mobiliario y la planificación urbana? Fíjate que respecto al mercado inmobiliario y planificación urbana, durante el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, empezó un gran apogeo de zonas o de lugares de residencia en las afueras de la ciudad, justamente que fueran de menor costo y más asequibles para las personas o para los trabajadores. Y esto, a final de cuentas, vino a generar un problema amplio, porque entonces la gente se empezó a trasladar, se empezó a ir a vivir a las afueras, empezó a aumentar sus tiempos de traslado, y entonces sí, ahí era el lugar donde podías pagar una casa, donde te alcanzaba y demás, pero tu calidad de vida disminuía. Queriendo cambiar la idea, pues cuánto te cuesta vivir en la Ciudad de México y en algunas zonas de la Ciudad de México, ¿no? Hay zonas que son completamente un lujo. Entonces, el mercado inmobiliario es uno también de los grandes temas y de los grandes dilemas que habría que hablar, porque hay quien piensa que debería de haber reglas estrictas donde se marquen los costos por áreas sobre los departamentos, sobre las casas, ¿no? Esta área puede llegar hasta este costo, esta área hasta el otro. Pero hay otra parte que dice, no, yo tengo derecho de elegir cuál es el valor que le quiero dar a mi bien, y si alguien más tiene la capacidad para darlo, adelante, ¿no? Muy de mercado global, no sé. Claro, sí varía mucho. Es el ejemplo claro, el más cercano que se me ocurre son las rentas. O sea, vete a rentar un departamento que es un huevito en la Condesa, 15,000 pesos, a que si rentas un departamento a lo mejor un poco más amplio en Tláhuac o en Cuapa, a lo mejor te sale más, un poco, bueno, Cuapa también ya es bien caro, pero, o sea, como que a las afueras de la ciudad, que a lo mejor es Tláhuac, Cuemanco, a lo mejor. Sí, pero hoy en día las afueras de la ciudad son, ¿no? Y los círculos económicos se concentran en las delegaciones centrales o en las delegaciones hacia el sur, entonces es compleja toda esta política de vivienda. Es un tema muy interesante lo de vivienda. Y justo eso es lo que dice Carlos Ponce. Considero que también tiene mucho que ver con el sistema económico. Alguna vez escuché de las políticas públicas laborales de horarios escalonados, que esto también ya se relaciona mucho con el regreso a las oficinas después del home office, que es este protocolo que implementó el gobierno, que tienes que ir en horarios escalonados, 3 días sí o 3 días no. Entonces sí tiene mucho que ver también. Digo, dentro de lo malo, sí, un cambio como de chip y de mentalidad sí nos hemos hecho respecto a movilidad, hablando del tema relacionado con COVID, ¿no? Que será bastante interesante. La cosa es que nos dure, ¿no? Es que no sea una política o una forma de actuar de las empresas, o una forma de decir de gobierno de acotada a la temporalidad de la pandemia, sino que lo podamos hacer realidad, ¿no? Porque siempre hubo este dilema y del otro lado era, pero es que hay gente que está acoplada a esos horarios y tiene a sus hijos y tiene que llevar a la escuela y luego tiene que regresar, pero mira, la pandemia nos ha puesto así en varios temas y movilidad es uno de ellos, así que espero que saquemos cosas efectivas y productivas. Sí, yo también espero, yo creo que sí. Y fíjate que tengo yo una pregunta hablando de esto que decías del sector inmobiliario, que si se afectaría, y hablabas mucho de la centralización. O sea, todos los trabajos están como ¿no? Ahorita en la Ciudad de México es como en el centro, están como todas estas dependencias de gobierno, la mayoría,
en Santa Fe están como estas empresas, despachos, ¿no? O sea, como que está todo centralizado, las zonas de trabajo, o sea, descentralizar las zonas de trabajo para que las personas vivan cerca de sus domicilios y entonces no gasten tanto tiempo en trasladarse. ¿Sería viable? ¿Qué tan viable es o qué tan lejano es que aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana? Sí, el problema es que se empezaron a generar justamente estas zonas, o sea, se crearon esas zonas donde decían, aquí están las empresas, y aquí están las empresas de renombre, y aquí están las empresas, y aquí están las dependencias de gobierno, y entonces es justamente el problema, cómo mueves y cómo logras hacer que la empresa esté más cerca de todos los trabajadores, o que la dependencia de gobierno esté más cerca de todos los trabajadores. Se vuelve extremadamente complicado y complejo, entonces el home office viene a ser como una de las posibles soluciones, pero sí, o sea, los círculos, hay por ahí unos mapas de círculos de concentración, de tanto territorial, de vivienda, como de concentración de económica y de servicios, que son dramáticos, ¿no? Cómo se observa la concentración. Hay empresas que ya lo comenzaron a hacer y que comenzaron a irse a zonas menos tormentosas, pero también suele ser una cosa ahí de estatus, ¿no? Si hablamos de una empresa que se encuentra en Santa Fe, que ahí tiene el corporativo y todo, es ese estatus de que estás en la zona y que tu empresa vale y que tu empresa tiene la capacidad económica de pagar ese lugar, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, a cambiar el chip, y ahora no es solamente el chip común, sino el chip del gran empresario que dice, no, mi empresa está aquí porque tengo el capital suficiente para tenerla en este lugar y para que se mantenga y para que a nivel mundial digan, es que está en Santa Fe o está en Reforma o está en, ¿no? He ahí la bronca con eso. Y, claro. Y muchas personas con home office han mejorado incluso hasta, creo que su productividad, y ellos mismos se dan cuenta. Y las empresas se han manchado a agarrarse, tanto empresas como gobierno, se han manchado a agarrarse horas de más, ¿no? Es como, ya no tienes que trasladarte, hijo, entonces ahora me trabajas más horas o te mando más trabajo y a ver cuándo terminas. Sí, o te hablo en la noche o hago juntas a las 7, que dices, sí. Oye, brother, ya salí. Exacto, entonces se vuelve ahí como de aprovechemos la oportunidad que nos da y que tenemos en la pandemia, pero también respetemos las condiciones de los trabajadores, ¿no? Claro, entonces sí podríamos decir que el home office está ayudando o se puede considerar una descentralización de las zonas de trabajo, ¿no? Porque ya estás en tu casa, es más, ya no estás cerca de tu casa, ya te quedas aquí, o sea, aquí ya es tu oficina y listo. Sí, se logró en 2-3 meses hacer ese cambio, ¿no? Claro que implica muchas cosas, porque en el trabajo así, pues no se te va el internet a cada rato, no tienes distracciones, no estás comiendo, bueno, igual y sí, pero comes a lo mejor un poquito menos, ¿no? Además, que también son cosas que van para estudiarlas y mucho, ¿no? Sobre cómo puede cambiar tus hábitos, el home office, y qué otras actividades tendrías que hacer también para moverte y no estar sentado todo el día en la casa. A final de cuentas, la movilidad es parte de nuestra vida y la necesitamos. Y aparte nos sirve, o sea, nos beneficia el desplazarnos. Pero la cosa es cómo nos desplazamos y cuánto tiempo ocupamos para nuestros desplazamientos. Así es. Pues ahora sí, yo creo que ya podemos entrar de lleno a estos temas que yo creo que a muchos nos interesan. La verdad es que a mí mucho. Esto del Didi, Uber, Cabify, las vans, que ahorita no me acuerdo bien de los nombres de estas aplicaciones, pero que son como combis, pero en Uber, ¿no? O sea, privadas, más o menos. Que primero me gustaría empezar la diferencia entre transporte público y transporte privado. O sea, privado es porque llega una empresa externa a ofrecerte ese servicio. Exacto. Okay. La condicionante es diferente, ¿no? En privado el trato es entre docentes, entre dos personas que deciden un costo y demás, y el transporte público es asequible para la población y solamente depende del costo que tenga, ¿no? O sea, es como la gran diferencia que se resalta, ¿no? Pero en el transporte privado, casi lo que vemos, los esquemas de transporte privado que se entendían era el transporte privado como tu vehículo, como el vehículo en el que tú vas, y otro tipo de transporte privado que te contemplaba, por ejemplo, la ley era, por ejemplo, el transporte escolar, ¿no? Okay. Que también era un tipo de transporte privado. Entonces no había como tanta bronca sobre el transporte
privado, o sea, dices, bueno, entre dos o más personas se ponen de acuerdo, es un acuerdo para ellos, el servicio se presta únicamente entre la persona que es propietaria a otra persona, la transacción queda entre ellos y demás, ¿no? No se presta al público en general. Pero el problema es cuando llegan estas empresas de redes de transporte justamente y bajo ciertos esquemas logran hacer de un transporte privado algo publicitado o comúnmente utilizado, ¿no? Utilizando justamente los medios de comunicación o en este caso las redes de comunicación o las aplicaciones, ¿no? Que también es otro tema, ¿no? Hasta dónde lo privado y hasta dónde lo público del internet o hasta dónde lo privado y hasta dónde lo público de ciertas aplicaciones, pero a final de cuentas quienes prestan el servicio son privados, ¿no? Y en este caso, pues comienzan ahí con un esquema que les mencionaba hace ratito, que lo suelen llamar economía colaborativa o economía compartida. En lo que busca un poco esto es reducir los gastos, ¿no? Por concepto de contratación, de seguridad social, de prestaciones de ley, eliminar los costos de mantenimiento, de seguros, de reparación de unidades y generar empleos bajo este modelo en el que tú puedes elegir cuándo trabajas y qué tanto trabajas y de qué hora a qué hora trabajas, ¿no? Entonces, obviamente, en primera instancia se llama la atención por ser digamos que es que facilita el intercambio directo de bienes y servicios entre particulares, pero que tiene muchas consecuencias, ¿no? O sea, ya hablábamos de Uber, ya hablamos de Airbnb, no sé, había por ahí otro de renta de carros que era igual mediante aplicación y demás, que creo que se llamaba Flycar o algo así. Entonces, sí. Entonces, la economía compartida podemos verla como una forma alternativa, ¿no? De generar bienes y servicios, ¿no? Es una forma de comercio básico, es sencilla, reunir a un cliente y a un consumidor, reunirlo con el proveedor, un intercambio entre dos personas o entre más personas a través de plataformas digitales, pero el espacio de utilización de eso es el espacio público, ¿no? Entonces ahí viene lo interesante y bueno, surge la duda si frente a estos modelos tendría que haber limitantes o permisiones por parte de los gobiernos o debería de quedar más abierto. Ya vimos que en el caso del gobierno de México empezó a poner ciertas limitantes, sobre todo económicas, ¿no? Lo vimos con por ejemplo, con Netflix y demás, que son otro tipo de servicios, pero a final de cuentas empezó a haber esas restricciones. Y en el caso de la Ciudad de México, hay todo un acuerdo del año 2015 y un acuerdo que se genera en el año 2016 que habla específicamente sobre la reglamentación de los servicios de transporte mediante aplicación móvil, que es como a mí me gusta definirlos. Bueno, no es que así me guste, pero creo que es la forma más correcta de llamarlos, ¿no? Son servicios de transporte mediante una aplicación móvil. Punto, ¿no? Así de sencillo, así de simple, pero todo el modelo de negocio que tiene detrás es lo que nos genera cierto caos y cierto problema. En primera instancia, cuando llega a la Ciudad de México en el año 2013, pues con quien competía de frente, ¿no? Que era pues los taxistas. Y aquí te vuelve una cosa muy interesante porque no sé si recuerden todas las manifestaciones y demás que hubo cuando llegó Uber. Es lo que te iba a decir, sí se armó la bronca con los taxistas que hasta incluso se llegaban a golpear, ¿no? Identificaban un chofer de Uber y vámonos. A batazos se agarraron a uno y demás. Y bueno, viéndolo desde una perspectiva dirías, bueno, pues sí, los taxistas se enojaron, y hubo bronca y demás. Y fíjate, en la tesis de licenciatura justamente trabajamos este tema y conforme investigamos nos dimos cuenta que no eran todos los taxistas, o sea, no eran todos los taxistas en contra de la compañía o en contra de Uber o de las plataformas, eran ciertos grupos de taxistas. ¿Y cuáles eran estos grupos de taxistas que estaban inconformes? Taxis los chapulines.
Taxis de sitios de ciertas zonas establecidas, de ciertas zonas económicas importantes. O sea, hablamos de Polanco, de la Roma, de la Condesa, de Santa Fe. Resulta que muchos de los líderes taxistas de estas zonas eran los que mayormente generaban estas manifestaciones, ya eran los que salían a medios a dar declaraciones sobre que todos los taxistas están en desacuerdo con esa forma. Hicimos algunas entrevistas y nos dimos cuenta que en el caso del taxi libre, hay distintos tipos de taxi en la ciudad, el taxi, el radiotaxi, el taxi libre, el taxi de sitio y creo que el ecológico, o sea, el híbrido, pero que tiene otra tarifa, hablando de tarifas. Y bueno, con base en la investigación nos dimos cuenta que el taxi libre decía, pues yo sigo trabajando y yo sigo haciendo mis cosas. El principal problema se presentaba en el taxi de sitio, que era con quien empezó Uber a jalar sus clientes y a llevárselos, ¿no? Y entonces también nos dimos cuenta que había una mafia de taxistas en la Ciudad de México, una mafia de grupo de taxistas, o sea, 9 personas controlan los sitios de taxi de las principales zonas económicas. Y esas 9 personas eran las que decían, no queremos a Uber, y podían lograr movilizar, ¿no? Y así fue durante varios años, yo creo que hasta 2010, o sea, de 2013 a 2016 acabó, o no acabó, pero se minimizó ese conflicto, y se minimizó por este acuerdo que les menciono, ¿no? Un acuerdo del año 2015 en donde se pudieron como ciertas reglas muy específicas y muy claritas sobre lo que tenían que tener, lo que tenían que cumplir las empresas de servicio mediante aplicación móvil. Otro descubrimiento que logramos hacer es que esas reglas eran letra muerta, porque en realidad no funcionaban, incluso siguen sin funcionar, ¿no? Y ahí saltaron muchos temas. O sea, otro tema del que a mí me llama muchísimo la atención es que dentro de esta forma de regularlos se estableció generar un fondo. Me doy cuenta que dijeron, bueno, es que como en ese entonces no se les estaba cobrando impuestos, vamos a generar un fondo. Y en ese fondo, ustedes nos van a dar una parte proporcional de lo que ganan por el uso del espacio público o de la superficie de rodamiento, y lo vamos a integrar en un fondo que sirva para mejorar la movilidad y el transporte, ¿no? Entonces el fondo es un fondo que se llama, no sé, ahorita te digo. Pero bueno, la cosa es que este fondo para la movilidad, el taxi y el peatón, una cosa así. Okay. La cosa es que este fondo se volvió un fideicomiso. Entonces, ¿qué pasaba? Imaginen que todos los viajes que se hacen en plataforma, tanto de Uber, ahora de Didi, como de Cabify, todos estos viajes se paga el 1.5% de cada viaje, se va directamente a ese fideicomiso y se guarda. Pues cuando nosotros quisimos preguntar qué pasaba con ese fideicomiso, en qué se utilizaba el dinero, era para mejorar, era para la movilidad, era para el transporte, resulta que no se podía dar información, y así nos los contestaron a través de transparencia, que no te podían dar información porque el fideicomiso tenía carácter privado. Y entonces ahí empezó como de, vaya cosa, ¿no? Vaya Tacubaya, ¿no? Hablando. Ahí me acordé que ahora ya no vamos a llamarle Zócalo, que ahora vamos a llamarle Metro Tenochtitlan, ¿no? ¿Qué? Ay, no, yo no sabía eso. Yo lo vi apenas, que ya con eso que le cambian el nombre a las estaciones ya va a ser Metro Zócalo Tenochtitlan, algo así. Seguro alguien nos puede decir. Pero bueno, entonces estaba este fondo. Nadie decía nada sobre este fondo, pero a Uber cuando le preguntaban, o a la gente de Uber cuando le preguntaban, decían cuánto habían llevado. Y ahorita, o sea, yo me acordaba de números, pero volví a revisarlos, y ahorita la última declaración que Uber hizo y la estimación que hizo el financiero con base en lo que deposita trimestralmente las empresas de transporte, se estima que hay aproximadamente 24 millones de dólares en ese fideicomiso. Porque estamos hablando que ese fideicomiso empezó a jalar desde 2017. O sea, 3 años todas las empresas de redes de transporte aportando el 1.5%, y hasta ahora nadie sabe, o por lo menos no se transparenta, qué ocurre con ese dinero y cómo se ha ocupado
24 millones de dólares, que es vaya cosa, ¿no? Vaya cosa. Si ya no, habíamos hablado de 9 millones de personas, de 22 millones de personas, de 5 millones de carros, no sé qué pueden ser 24 millones de dólares. Si hay alguien que lo sepa, pues ojalá y nos lo comente, nos lo cuente. No sé cómo vamos de tiempo y cómo vamos de aburridos. De aburridos ya estamos, ¿no? Desde hace media hora, no. No, vamos bien, vamos bien. La verdad es que apenas íbamos a hacer, creo que 1 hora de plática. Entonces creo que vamos bien. Hasta ahorita no han hecho más preguntas. Sí, el Zócalo Tenochtitlán. Tenochtitlán, ajá. ¿Tenochtitlán o Tenochtitlán? Tenochtitlán, no sé. Bueno, pero sí se va a llamar así, dicen. Es la nota de la semana. Una disculpa, amigos. Esta semana no pude ponerme al día, chavos. Es que... Yo así de Tenochtitlan y tú como, ¿qué? Sí. Ok. Bueno, entonces te sigo mencionando rápidamente las cosillas que encontramos que nos parecieron bastante... A ver, dime. ¿Sí? Desenmascara a Uber, vamos a ver. Historia detrás del mito. Esta bronca, o sea, esto que les quiero decir es que ahorita el mito detrás del mito es con la Secretaría de Movilidad. O sea, el pedo ahorita que tengo es con la Secretaría de Movilidad. No, yo no, pero... O sea, la bronca de lo que les voy a hablar es con la Secretaría de Movilidad. Okay. Ahorita les hablo de lo que Uber le hace a sus conductores, para que también cuando pensemos o cuando paguemos y digamos, ay, ¿cuánto le di o cuánto pagué o algo así? Te des cuenta de cuánto de verdad le está llegando al señor que va manejando ese automóvil. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Es muy poquito, ¿no? Según yo. Pero bueno, ahorita nos dices. Poquitísimo, ahorita les digo. Pues mira, entre muchas cosas, en este acuerdo se iban a registrar todos los vehículos y se iban a registrar a todos los conductores. Porque había habido ahí y sigue habiendo broncas relacionadas con distintos delitos, ¿no? Principalmente delitos cometidos hacia las mujeres, ¿no? Entonces, a final de cuentas, empezaron iban a ser como una base de datos de ello. Cuando nosotros lanzamos la solicitud de información para saber cuántos vehículos llevaban, cómo iban, nos dijeron que tenían registrados 2.310 vehículos, la CEMOVI. Esto está hablando del año 2018. Pero puedes creer que al mismo tiempo el secretario de Movilidad, en distintos medios y en distintas entrevistas, hablaba que se estimaba que había 5.000 unidades de estos servicios de transporte mediante aplicación trabajando. Entonces, desde 2015 a 2018, en 3 años, de las 5.000 unidades, solo habían podido registrar 2.310 unidades, ¿no? No se sabía qué pasaba con esta parte del dinero que se iba, no se sabe todavía qué pasa con el 1.5 que se va al fideicomiso. Se supone que por cada auto que se registraba por parte de las empresas, se tenía que pagar 1,600 pesos aproximadamente. Tampoco se tenía información sobre ese recurso. La CEMOVI tampoco cuenta con ningún registro sobre los choferes, o por lo menos hasta donde nos quedamos nosotros, no contaba con ningún registro de los choferes, a pesar de llevar 3 años de haber salido este acuerdo, ¿no? Y... ¿qué más? Bueno, se tenía que emitir una constancia de registro con un folio. Haz de cuenta que cada Uber, cada Didi, cada Cabify tenía que traer un tarjetoncito con un código QR donde mencionara como la información y todo. Si alguien lo ha visto en algún... No, yo nunca he visto ningún carro de esos que traen. Uno de los puntos era que no se podía permitir el pago en efectivo. ¿Por qué? Porque era... ya se puede. Era de lo que se quejaba, ¿no? El taxista público. Ahora, se sigue haciendo y se hace, pero eso está prohibido y está en este acuerdo. No pueden hacerlo, y todas las aplicaciones y todas las plataformas de ese tipo siguen haciendo este tipo de cosas. También, igual que los taxis, ellos iban a tener una revista vehicular, ¿no? Una revisión anual sobre las condiciones y demás, y le dieron el permiso a una empresa para que ellos hicieran esa revisión. Pues tampoco había ni rastro de la empresa. Es más, la empresa que era la encargada de hacer ese tema era
el sitio o el domicilio que daba era un domicilio que resulta ser un estacionamiento público en la Condesa. Entonces, son varias cosas que vas uniendo y que te das cuenta que a final de cuentas el acuerdo que buscaba equilibrar un poco la balanza para dos servicios muy similares, el taxi y el servicio de transporte mediante aplicación móvil, pues terminó siendo solamente un cotorreo. Aquí lo que nos dejaría pensar, y que los dejaría pensar también, es por qué a partir un poquito antes del cambio de gobierno y hasta ahora, las manifestaciones ha habido una o dos muy chiquitas, muy acotadas. Sí, ya no tanto como antes. ¿Qué se cambió en en los actores que movían esto? O sea, en esos nueve que manejan los taxis y que eran los líderes, ¿qué se cambió en ellos? ¿No? ¿Cómo les llegó la luz divina? Que dijeron, no más broncas, Uber puede seguir y demás, ¿no? Contrario, por ejemplo, a lo que pasa en California, también es nota de la semana pasada, creo, donde ya se les había acabado el tiempo y donde ya la corte había dicho, ustedes ya no pueden hacer este tipo de transporte porque tienen que meter a los conductores a su régimen de contribución, porque tienen que pagarles seguro, porque tienen que contratarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque Uber se las da y también las otras empresas se las dan como empresas de tecnología. O sea, ellos lo que dicen es, yo solamente soy una empresa de tecnología que te estoy prestando mi aplicación y mi plataforma tecnológica para que tú trabajes, pero a mí no me corresponde pagar absolutamente nada. Si hay que pagar IVA, tu conductor o tu dueño, tu socio conductor, bueno, les llaman socios, pero tu socio o socio conductor, si tú eres el dueño del vehículo y aparte lo manejas socio conductor, tú pagas el IVA, obviamente tú pagas tu SR y obviamente tú te haces cargo de todos los problemas. En el caso del seguro es tu seguro y tú respondes. Yo solamente te estoy prestando la parte tecnológica, ¿no? Y entonces esto salta en todos los países y si ustedes buscan Uber en el país que quieran, va a haber problemas con eso. Primero con los taxistas y después con esta economía compartida, ¿no? Entonces, justamente en California, los jueces dijeron no, o los contratas o no trabajas, ¿no? Y por ahí creo que lograron un amparo y siguen trabajando. Eso fue de apenitas, ¿no? Entonces, para ellos, Uber es una empresa de tecnología que desarrolla una aplicación que conecta a un socio, que conecta a un conductor y que hacen un transporte completamente privado. Y eso es también muy interesante porque resulta que a la hora de hablar de impuestos y de pagos, Uber está registrado en Países Bajos y hay por ahí se me fue el nombre. Ilumínalo, señor, ilumínalo. Hay ahí un acuerdo, se me fue el nombre de cómo se dice específicamente, hay por ahí un acuerdo que no permite cobrar doblemente impuestos que han sido pagados en otro país, es un acuerdo entre Países Bajos y México. Bajo ese acuerdo, a pesar de que Uber es fue creado en San Francisco y sus oficinas están en San Francisco, el registro está como tal en Países Bajos. Entonces, gracias a esta como triangulación es que ellos no tienen que pagar impuestos dentro del país, porque los pagan a final de cuentas los conductores. Y aquí, bueno, ya voy a entrar al tema de las ganancias de los conductores. No sé si hay alguna duda, no sé si ya se han puesto. No sé si ya se durmieron. Aquí pregunta Carlos Ponce, dice, ¿crees que nos podrías hablar de la implementación de las políticas públicas de movilidad, pero alguna con respecto a la calidad, que es justo como lo que más adelante te quería preguntar? Ok. Pero... y ahorita me vino con lo que estabas diciendo de la cuota del 1.5 y eso, me metí a buscar a mi correo los recibos de Uber, porque a mí me llamaba la atención, y seguramente ustedes han usado Uber alguna vez, te mandan a tu correo tu recibo, y hasta en 2019 que ahorita entré, o sea, no sé hasta qué mes, desconozco, pero estoy viendo, o sea, te decían, tu tarifa del viaje, tu subtotal, te cobran una cuota de solicitud, y hasta 2019, que es el último correo que tengo, te cobraban una aportación gubernamental del 1.5%. Ahorita ya no está. O sea, en mi último viaje de 2020, que fue hace, no sé, unos 15 días, 20, no sé, ya nada más viene el subtotal, cuota de solicitud, pero ya no viene ninguna aportación gubernamental.
Porque ya no te la están cargando a ti o ya no la estás viendo tú, pero la está viendo el conductor. O sea, él es el que está aportando, ¿no? Por así decirlo. Okay. Mira, tratando de explicar un poquito el tema, a ver si, para que se den más o menos cuenta de cómo está este tema. Imaginemos en un viaje que nos costó 100 pesos, ¿no? Para tener un 100%. Imaginemos un viaje de plataforma que nos costó 100 pesos. Sobre esos 100 pesos bueno, este es algo que entró a partir de el 1 de julio de este año, que ya les comenzaron a cobrar rotundamente el ISR a todos los conductores de aplicación móvil, ¿no? Y el IVA ya estaba, pero ahí había como ciertas cosillas extrañas, ahorita ya te lo desglosa completamente. Entonces imaginemos que está el viaje en 100 pesos. El IVA, como una medida que la Secretaría de Hacienda tomó hacia este tipo de aplicaciones y hacia los conductores, en lugar de ser del 16%, es del 8% para este servicio. Entonces, imagina que Marlene ¿no? Se sube al Uber, llega a la fiesta, no es pandemia, llega a la fiesta, le cobraron 100 pesos y dice, perfecto, estuvo súper bien, 100 pesos, lo vale, buen servicio, o mal servicio, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué le sucede al conductor o cómo ve reflejada esa ganancia el conductor? Bueno, de esos 100 pesos, 8% es de IVA. Entonces, a 100 pesos, 8 pesos son de IVA. Luego, el ISR está entre el 2 y el 9%. Supongamos que gana muy poquito el conductor o que hace muy poquitos viajes y que solo le van a quitar el 2 porque sus ingresos no son tan grandes. Y entonces solamente es el 2%. Entonces, son 8 pesos de IVA, 2 pesos de ISR de ese viaje. Obviamente el ISR lo cobran general, ¿no? Al mes, al corte, pero imaginando el de ese viaje, ¿no? Son 2 pesos. Ahora, Uber cobra al conductor el 25% del costo total del viaje por prestarle la plataforma, ¿no? Entonces, son 25 pesos que se va a quedar Uber. Si Uber te quita 25 pesos porque él se queda con el 25%, de los 100 pesos a ti te quedan 75 pesos, ¿no? Luego, la cuota de solicitud que tú mencionabas es del 13%. Entonces, a esos 75 pesos le restas 13 pesos, porque hablamos de 13 del 100%, 13 pesos de cuota de solicitud, le quedan 62 pesos. Y a esos 62 pesos le quitas los 10 pesos de impuestos, ¿no? Los 8 de IVA y los 2 de ISR. Al final, el conductor termina recibiendo de esos 100 pesos como 52 pesos aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos por el ISR, dependiendo cuánto genere en total. Sí. Estamos hablando que el 48% de la ganancia de un viaje no es para el conductor, ¿no? Sino que se queda entre Uber y las cuotas que tiene que dar. Entonces, imagínate, cuando ves un viaje de 100 pesos, piensa que 52 fueron para el conductor. Y la cuota gubernamental no está incluida ahí. Esa cuota gubernamental varía dependiendo de la ciudad. Hay ciudades que no la cobran, hay ciudades que sí la cobran, hay ciudades que cobran más alto la cuota gubernamental. Se empezó a poner de moda un poquito eso. Muchas ciudades empezaron a decir, pues, ¿cómo? Dame mi dinero de que tú estás teniendo aquí un negocio. Y entonces muchas están, pero casi todas entre el 1.5 de cuota gubernamental. Entonces, si esos 100 pesos que fueron 75, que quedaron en 62 después de la cuota de Uber, que llegaron a 52 después de los impuestos, hay que quitarle 1.5 pesos de cuota gubernamental si aplica. Entonces termina siendo como 50 pesos con 50 centavos lo que viene sacando el conductor reales, o sea, dinero que ya es de él, no tiene que pagar nada y claro, sí tiene que pagar la gasolina o el costo del carro, ¿no? Entonces, a final de cuentas, yo cuando hice este ejercicio hace 3 años, perdían como el 33% de la ganancia, 33% de esos 100 pesos no eran para ellos. Pero ahora como ya se aplicó el IVA y el ISR, que a la vez es algo completamente efectivo, pero que en mi punto de vista también tendrá que ser para la empresa, porque la empresa se está yendo casi libre, pues termina siendo casi el 50% lo que se va perdiendo. Entonces, con estas nuevas modalidades, yo estaría más que seguro que muy pocos van a poder mantener
este tipo de traslados si las condiciones de movilidad y de necesidad de transporte siguen igual que como hasta ahorita, ¿no? O sea, la verdad es que la tienen difícil. Si en un principio se decía es un gran negocio y no sé qué, y todos se querían unir y todos querían tener flotillas y ganar al máximo y ser microempresarios, aunque eso queda un poco acotado por el esquema de negocio, pues ahorita va a estar... No es tan cierto. Está cañón. Ay, oye, pues ya nos rompiste el corazón a todos, oye, no puede ser. Justo es lo que dice la señora Nesbit, comenta. Conclusión, México no tiene calidad de vida, ni de transporte, ni de trabajo, ni de vivienda. Denme esperanza, por favor, siento que estoy pasando de ventanilla en ventanilla en trámite de gobierno. A ver, Burton, danos esperanza, o sea, un egresado de la licenciatura que ya se está preparando, tú como una idea fresca y aunado a lo que decía Carlos Ponce, a la implementación de alguna política pública en materia de calidad para el transporte público, ¿qué sería lo más viable ahorita con las condiciones que tenemos en México para mejorar un poco? Digo, no al 100 porque pues esto lleva tiempo, chavos, no crean que ya mañana, pero ¿qué sería como lo ideal? O sea, ¿cómo podemos empezar a mejorar el transporte público? Digo, el gobierno tiene que hacer mucho, pero también nosotros, además de cambiar el chip, ¿no? Sí. Pues mucho de lo que se empieza a ocupar está relacionado con la movilidad inteligente, ¿no? Es como también uno de los nuevos paradigmas, ¿no? Sobre movilidad, hablar de movilidad inteligente. Y hablar de movilidad inteligente implica varias cosas. Principalmente, hablando de inteligencia, hace referencia a el uso de la tecnología, ¿no? El aumento del uso de la tecnología para mejorar, para reducir la contaminación, para reducir el tráfico, para el aumento de la seguridad vial, para la reducción de ruido, para la reducción de tiempos de viaje, para la reducción de costos de viaje, ¿no? Hay varias cosas que se están haciendo respecto a movilidad inteligente. Por ejemplo, movilidad inteligente tiene ahí varios programas piloto, incluso unos ya en ciudades consolidadas, de semáforos que se adaptan a la cantidad de automóviles que se encuentran en una intersección para darle mejor cabida, ¿no? Y que no es ahí un semáforo dure 30 segundos y el otro dure 3 minutos y nadie pase. Entonces, utilizando ciertas herramientas tecnológicas, ¿no? Se está logrando que existe mayor flujo. Pero aquí vamos con la movilidad inteligente y con la movilidad en general, que mucha de la movilidad implica dinero. O sea, muchas de estas implementaciones llevan a cabo dinero, ¿no? O sea, cómo hacer que el Metrobús pase constantemente o genere. Ellos tienen un sistema de comunicaciones bastante avanzado dentro de los otros sistemas de movilidad, pero que también comienzan a ser complicados en el aspecto económico. Yo que trato el tema del metro, o sea, a final de cuentas las ideas y la política y la calidad está, y puede haber varias políticas de calidad al respecto, pero ¿qué haces si no tienes dinero? O tu dinero, o el recurso es limitado, como suele ser en la administración pública. ¿Qué haces con recurso limitado para la implementación de ciertas acciones? Pero hay acciones tan sencillitas que te sorprende y que dices, mira, no estaba tan difícil como parecía. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto en el metro que pusieron una señalización en el piso, ¿no? Que decía como... Que se formaban, ¿no? Ajá. Y ese experimento salió, me parece que del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, que trabaja varios temas relacionados. Y fue muy interesante porque ellos llegaron y dijeron, a ver, vamos a poner obviamente es un estudio bastante bien hecho, ¿no? Pero a final de cuentas llegaron y pusieron ahí las señalizaciones y no le dijeron nada a la gente. O sea, nadie llegó a decirte, oye, te tienes que formar. Esas flechitas son para, o sea, no. La gente empezó a reaccionar y se empezaron a dar cuenta que algo tan simple como poner unas flechitas en el piso iba mejorando, iba cambiando cómo ingresaban y salían personas del vagón del metro. Entonces, a veces las soluciones pueden ser más sencillas de lo que
de lo que creemos, ¿no? Si bien hablo de recursos y de la falta de recursos, hay soluciones tan pequeñitas que pueden empezar con una forma de hacer cosas que se van complementando. O sea, por ejemplo, si muchos de los challenges que hemos visto, ¿no? De recoger challenges efectivos, o sea, positivos, a final de cuentas se van compartiendo y a lo mejor es porque quieres que te vean y quieres llamar la atención, pero terminas realizando una actividad, una actitud diferente frente a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, son varias las modalidades. Carlos hace rato preguntaba, que Carlos, un buen amigo economista, preguntaba sobre, y aparte amante de las políticas públicas, hablaba sobre las políticas públicas de calidad, y la verdad, respecto a transporte público, a movilidad, es un tema que se habla y que se dice, necesitamos transporte de calidad, pero que a veces ni siquiera se entiende a qué estás haciendo, o sea, ¿qué entiendes tú por calidad? ¿Para ti qué es calidad? ¿No? Y que incluso cuando lo buscas en el gobierno, como me pasó con el metro, y yo pregunto al metro, y el metro me dice, o sea, yo le pregunto, ¿qué es calidad? Y el metro en nada de sus documentos, ni siquiera en las solicitudes de información o en las entrevistas, me sabe decir qué es calidad. Entonces, no, pues desde conceptos muy basiquitos, ¿no? Desde conceptos de ponernos de acuerdo sobre qué quiero, qué necesito, desde ahí se empiezan, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de calidad, ya las últimas ideas o pensamientos sobre calidad en los servicios, y específicamente en los servicios de transporte público, están relacionados con qué espera el cliente, qué quiere el cliente, ¿no? Lo que el cliente diga, pero así nos han acostumbrado en el ámbito privado, ¿no? Tienes una variedad de opciones y decides con base en las características qué es para ti la calidad. Dices, este servicio es de calidad porque tiene esto. Uber para mí o Uber para ti es de calidad, o Uber para mí no es de calidad, o para ti tampoco, porque no cumple con estos y estos requisitos. Esto en el ámbito privado es medio fácil de señalar, y si no le gusta al cliente, el cliente se va y busca otra opción. Pero en el transporte público, en un servicio público, es tu única opción, tomar el metro todos los días a las 7 de la mañana atascado, ¿no? Entonces, ¿cómo generas que la calidad y cómo generas que tus usuarios estén de acuerdo en que para mí sea efectivo, que los ventiladores estén funcionando y que no me sienta acalorado, y a otra persona le vale, pero quiere prefería que el tren llegara más rápido a que el ventilador sirviera? Entonces, claro, es un tema muy complejo. A mí me gustaría dar toda la luz del mundo al respecto, pero hay un mar por investigar y un mar por resolver en cuanto a calidad y en cuanto a transporte público. O sea, creo que aparte el secretario de Movilidad que ahorita tiene la Ciudad de México, a mí me parece una persona muy bien preparada y con bastantes ideas, y que han estado ahí trabajando y mejorando, y que han buscado otros medios de servicio, pero todavía hay muchas cosas que se pueden ir haciendo y que podemos ir haciendo poco a poquito, ¿no? Ok, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y justo ahorita tenemos aquí un comentario de familia O Gutiérrez, Fam O Gutiérrez, no sé cómo vine a parar aquí, pero saludos desde Sonora, se ve bueno el contenido. Hola, familia de Sonora. Pregunta Rini Peña, ¿sería efectivo si el gobierno hiciera una aplicación tipo Uber para no quitarles tanto a los socios? O sea, que México lanzara su propia app. Mira, el problema va a ser el costo, competir con una cañoncísima. Los que lo han intentado, ¿no? Porque ha habido ahí aplicaciones más pequeñitas que lo han intentado, han fracasado. Son muy pocos los que logran llegar a este nivel de servicio. De hecho, en la Ciudad de México, según yo, no tarda mucho en presentarse de nuevo la aplicación, porque esa aplicación había una aplicación específicamente para taxis que funcionaba mucho muy similar a estas aplicaciones de Uber. Sí se podría hacer, pero yo creo que sería una inversión bastante grande. Incluso podría ser una inversión público-privada que podría dar como refrescar, como mejorar, o sea, y las ideas o sea, y muchas de las ideas tampoco vienen bajadas de Dios, las ideas las tenemos muchas veces nosotros. La cosa es cómo llevarlas a cabo, cómo implementarlas, cómo pensarlas, y ahí es justamente cuando entramos al tema de política pública, no solamente generar acciones de gobierno que en el momento tapen el problema o apaguen fuegos, sino generar toda una estructura, ¿no? Que con suficiente validez
técnica, con suficiente solidez para combatir los problemas a los que se está llegando, y esa es la gran, esa es la gran apuesta y el gran trabajo que hay que hacer por delante. Si no, sé que mi presentación es muy, quisiera tener todas las respuestas y poder, Ay, no, está pero muy vamos. bien. No, es realista, es realista. Ahí vamos. Dice Pam O. Gutiérrez, la movilidad en México va más por el lado de la cultura de la sociedad. De nada sirve un transporte bueno y calles buenas y semáforos si los conductores no respetan, ya sea Uber, buses, automovilistas, transportistas. Totalmente de acuerdo, es justo lo que comentábamos hace rato, que nos falta mucha educación vial, porque pues sí, por mí uso la bici, pero si sé que salgo y aquí saliendo me van a aventar el carro o no va a haber mi ciclovía libre porque va a haber carros estacionados, pues dices... Que nuestra educación vial es deficiente, o sea, que hay, pero que la educación que tenemos es deficiente a otros principios que podían ayudarnos a mejorar cómo vivimos. Hace rato estaba leyendo ¿quién fue? Ay, no sé, alguien en Facebook compartió que sobre Insurgentes se está haciendo el carril exclusivo para bicicletas. Uh-huh. Entonces alguien puso como de, oigan, va a haber una manifestación, una marcha para que no lo quiten, o hubo algo así, entendí. No estoy tan metido en el tema de bicicletas, hay amigos que están súper metidos, pero bueno, la cosa era esa, y abajo en los comentarios era como de, en serio, era como de, ¿por qué ponen carriles de bicicleta si nos están quitando espacio a los vehículos, ¿no? O sea, solamente he visto pasar a 2 ciclistas y todos los demás estamos atorados, o sea, a final de cuentas es un tipo de idea y de pensamiento sobre la movilidad que está diferente al tipo de idea y pensamiento que a lo mejor tiene la Secretaría de Movilidad. Entonces, oye, trata de hacer match con tu gente y decirle, es que hago esto por esto, no solo lo hagas, ¿no? Creo que también ahí entra un tema de comunicación, de discurso, de manejar esos temas y no solamente hacer las obras o sea, haces la obra, pero di cuál es el sentido de hacer esa obra, cuál es el beneficio de hacer esa obra. Y entonces a lo mejor la gente dice, claro, no importa que pasen 2 ciclistas, pero a final de cuentas está habiendo un mayor espacio para que dentro de nuestra pirámide de movilidad alguien se pueda trasladar, alguien que no está contaminando, y entonces yo podría tal vez de vez en cuando... renosar la bici, ¿no? Y ya no me quedo atorada. Y vamos cambiando todos el chip, porque si nos cerramos en la parte de que es que no se puede y no vamos a cambiar el chip y la gente está cerrada a eso, pues sí, nunca lo vamos a lograr, pero son pasitos, pero desde el ámbito gubernamental sí hace falta un mejor discurso y una mejor comunicación para decirte, oye, estoy poniendo un carril exclusivo de bicicletas por esto y por esto y por esto y por esto, estoy ampliando la línea del Metrobús por esto, ¿vas a tener un carril para carros? Sí, pero fíjate que el transporte público, bueno, a lo mejor se podría generar todavía una visión diferente, pero si no, nos quedamos con la de el gobierno hace todo mal, el gobierno nos hace lo que quieren, no me preguntan. Claro, y ahí es donde justo entra la comunicación, que pues si me permiten. O sea, sí estoy totalmente de acuerdo, o sea, el gobierno muchas veces hace o cree él que te da la solución, pero no te la comunica, o sea, no te dice para qué, por qué, cómo, o me gasté tanto. Entonces, eso se llama comunicación política, que si quieren luego podemos traer ese tema, amigos, y traigo a mis compañeros. Y que hoy en día es como bastante fácil de acercarla, ¿no? O sea, yo lo veo en el caso, ¿cuándo empecé? Como hace 3 días empecé a seguir, no lo había hecho, y apenas empecé a seguir la cuenta de Instagram del metro, ¿no? Que sube buenas fotos. Ajá, sí. Pero es como de, güey, entre foto y foto también me podrías como... meter información de valor, ¿no? Y hay información de vez en cuando, pero casi todas son menciones pagadas y demás. Y yo, no, ocupa tu red y comunícame por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Pero bueno. Totalmente, estoy de acuerdo. Dice la señora Nesbit, perdón, espérame. Dice Miriam Rodríguez, movilidad inteligente más educación y cultura vial más inteligencia emocional es igual a... Muy bien, Miriam. es igual a mejor calidad de vida, es igual a una ciudad más accesible, es una ciudad más feliz, a ciudadanos con capacidad de disfrutar su tiempo, su espacio, ¿no? Todo eso significa mucho. A veces pensamos que las cosas tienen que seguir como las hemos vivido hasta ahora, pero ¿por qué? ¿No? Pero ¿por qué no cambiar esa forma de ver el mundo?
Exacto, Bueno, dice Franco Gutiérrez, no soy pesimista, pero está cañón. Pues sí, la verdad es que sí está cañón, también hay que ser realistas, pero como dice nuestro invitadazo el día de hoy, pasitos pequeños nos pueden irnos llevando a donde queremos llegar todos, ¿no? Porque al final pues todos vivimos aquí, entonces yo creo que nos toca a todos hacer algo, respetar las señalizaciones, que si te tienes que formar, pues te formas, nada de que, ay, yo me aviento primero, nada de taclear en Pantitlán porque ya se te hizo tarde, entonces levántate a tiempo y salte con unos minutos de anticipación para que no te den los nervios y empieces a empujar a todos. Eso no se hace, amigo. No, pero o sea, a final de cuentas sí es una situación muy complicada, ¿no? Claro. Que es una lucha por llegar a tu trabajo, es una lucha por tener el dinero de ese día, y es una lucha de familias que a lo mejor viven al día y que si no llegan a la hora les van a descontar, y si les descontan es no comer un día. Entonces es multifactorial y es complejo, y cuando hablo de complejo es que son tantos los engranajes y los sistemas que se intercomunican para el logro de la movilidad urbana, que la complejidad de irlo resolviendo lleva no solamente mover un hilo, sino ir poco a poco jalando todos los demás engranes, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Dice Rini Peña, totalmente buena respuesta, y esperemos lo haga el gobierno. Tienen el dinero y un laboratorio de ideas que se supone está para este tipo de cosas. Pero gracias por la respuesta, eres grande, bro. Gracias, amiga. Dice la señora Nesbit, muy buena clave esa parte de lo que es calidad. Ya con eso es un montón de chamba. Cuando ves gente que no puede ni mantener la higiene de los espacios o que creen que tiene que ser chafa, cuando vas al Metrobús en Zona Rosa y Ecatepec y son diferentes. ¿Tú qué propondrías para mejorar eso en sector público? Fíjate que eso también es muy interesante, ¿no? O sea, en las zonas bonitas, que es lo que decíamos, lo mantienen limpio, ¿no? O bien, y en las zonas feas es como, pues hay vendedores ambulantes. Sobre todo, se me ocurre mucho esta idea de la línea dorada que recorre de Tláhuac hasta Mixcoac. O sea, que tú dirías, bueno, la zona de Tláhuac pues puede ser a lo mejor una zona, pues no sé si marginada, pero sí no, pues tiene comparación con Santa Fe o la Roma o no, la Condesa, pero, o sea, aquí yo sí creo que sí han mantenido esta limpieza, esto de que se vea bonita la línea, porque no hay vendedores ambulantes ni adentro en los vagones ni afuera. O sea, no es como un Pino Suárez que sales y hay changarros de todo, ¿no? De tacos, tortas, todo. Entonces, o sea, creo que también eso sí es un buen punto lo que mencionan, porque sí pasa, o sea, sí pasa en otras zonas de pues, Pantitlán o los paraderos, sobre todo se da mucho esto de que está sucio o no hay botes, pero si te vas, no sé, al Metrobús de la Condesa, a lo mejor ya está más cuidado, ¿no? O más limpio. Y es todo un debate, porque habrá quien esté a favor y habrá quien no esté a favor, porque a lo mejor muchas veces de eso vive, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de los CETRAM, de los centros de transferencia modal que tiene el sistema de transporte colectivo metro, donde casi siempre es al final de las líneas, donde se interconecta con varios autobuses. Ahí hubo diferentes visiones de cómo hacer las cosas. Hubo una visión como la de Metro Toreo, como la visión del Metro Toreo, que es hacer una plaza comercial, o la de Metro Rosario, generar una plaza comercial, y que para muchas personas era efectivo, era limpio, era bien y demás. Pero también hay otra visión para no mover a los comerciantes, para no mover a la gente, para no generar de una zona de tránsito otro aglomerado más de comercios, que a final de cuentas también te llevan a disminuir otros temas relacionados con calidad de vida. Entonces, en ese tema es complejo y es justo eso. ¿Cómo cómo pones de acuerdo a la gente? O sea, ¿cómo llegas a un acuerdo con las personas, no? Sí, es difícil llegar a un acuerdo político, ¿no? A lo mejor sobre si vas a votar o no por tal o cual partido, tal o cual candidato. Ahora vete a las ideas específicas de las acciones específicas, se vuelve más complejo darle cabida a todas las voces. No, y todas las necesidades, ¿no? Porque pues todas las necesidades. ¿Cómo decides quién tiene más valor o quién tiene más importancia? Eso incluso caería en otro tipo de cuestionamientos. Entonces, a final de cuentas terminan siendo juegos de poder muchas veces, donde justamente quien tiene la mayor capacidad de gritar o quien tiene la mayor capacidad de
de estar al tú con la autoridad es quien suele conseguir pues los beneficios. Por ejemplo, en el caso de Uber, los taxistas que tenían su poder lograron hacer un acuerdo que no funcionó porque también tiene ciertos factores de poder la empresa de transporte, la empresa de transporte privado. ¿Qué les habrán dado a los líderes taxistas para tenerlos calladitos ahorita? Quién sabe, pero está interesante. No lo sabremos nunca. Ojalá. Oye, me viene a la mente el tren suburbano. Yo nunca lo he usado, la verdad. Digo, ya para ir más o menos cerrando, porque pues, si no, nos podemos nosotros seguir aquí las horas platicando porque el tema te da. O sea, tiene mucha tela para cortar. Pero hablando de esta calidad, que yo creo que a muchos nos interesa, que es lo que la mayoría de comentarios versan, es sobre la calidad. El tren suburbano a mí me han dicho, mi mamá, amigos que lo han usado, que es muy bueno. O sea, es bonito, es rápido, está limpio, incluso hasta es como más moderno, ¿no? Que el metro, que se parece que estás como en otro país. O sea, el tren suburbano, o sea, sí considerarías tú que es como que ofrece mayor calidad que el metro. Digo, no sé si sea la misma empresa la que es ISA el corporativo o algo así. No, en el caso del metro depende completamente del gobierno de la Ciudad de México, y en el caso del tren suburbano me parece que sí es bajo concesión. Estado de México, ¿no? Ajá, pero por ejemplo el tren suburbano tiene premios de calidad a nivel mundial, o sea, hay unas normas que ya algunos de mis amigos me sueñan con mis normas porque siempre me voy a las normas de calidad, pero hay a nivel mundial hay varias organizaciones que se encargan de generar normas de calidad, o sea, decir o ponerse de acuerdo sobre qué es lo mínimo que tendría que tener y demás. Hay una norma que se llama UNE 13816, que es una norma europea sobre calidad en el transporte público, y esta norma suele salir de Europa y irse a algunos otros servicios que tratan justamente a estas empresas de decirle a sus clientes, mira, obtuve esta norma, obtuve esta certificación y quiere decir que yo cuento con las características mínimas o requeridas para darte un servicio y decirte que tu servicio es de calidad, no porque yo lo diga, sino porque ya hay una organización detrás de esto y una metodología que me permite decir esto es calidad. Y justamente el tren suburbano tiene esa norma de calidad, y sí, el servicio cambia completamente, pero también el costo. Y entonces, ahí es donde hablamos. Por ejemplo, en el caso del metro, aproximadamente te están ahorrando como 9 o 10 pesos. O sea, el costo real para el servicio de metro tendría que ser de 15 pesos. Pero cuando se habla de costos empieza ahí como todo el relajo, ¿no? Cuando tú decías hace rato, cuando pasamos de 2 pesos a 5 pesos, ¿no? ¿Qué fue toda la idea y toda la comunicación que se tuvo que generar para que los usuarios medianamente aceptaran? Que no iba a haber vagoneros, que se iba a mejorar el servicio, que se iban a cambiar las instalaciones. De hecho, hay un fideicomiso. O sea, los 2 pesos que se pagaban se siguen pagando y entran al metro. Y los 3 pesos que se aumentó la tarifa entran en un fideicomiso del metro para la atención de acciones prioritarias en el servicio, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas, cuando te hacen ese cambio y cuando te prometen algo y a lo largo de los años, de 2013, que fue ese cambio, si mal no recuerdo, a 2020, a 7 años, no ves un cambio sustancial y verdadero, pues entonces la próxima vez que te vuelvan a decir te va a subir el costo, vas a saltar y vas a decir que no, ¿no? Entonces, no me lo subes. Sí, y también es un tema de equidad social, de que de verdad hay personas que no podrían pagarlo, pero que también hay personas que sí podrían pagarlo, y entonces también hay otro debate. Cobra diferenciado, pero cobra diferenciado implica toda una serie de trabajo administrativo para saber quién sí, quién no, y entonces empiezas a diferenciar la política y se va a volver un caos completo. Entonces, regresando al tema, el suburbano sí tiene su certificado de calidad, y si han subido se van a dar cuenta, y si no, cuando vayan a Buenavista y anden ahí haciendo el shopping ahora que se pueda, o con su cubrebocas, vayan allá a donde está hay una casetita, ¿no? Está el rodete de Buenavista y abajo hay una casetita donde están las máquinas, y aparte hay una taquilla, ¿no? Hay como 2 taquilleras. Y del lado derecho de la taquilla están ahí los cuadritos de las normas y los premios de calidad que han ganado. Pero también esa empresa, a final de cuentas, tiene un incentivo,
un incentivo Ujú. de mantener esa calidad y de que Claro. no le quite la concesión a pesar de que se le haya dado para determinado tiempo. ¿Cuál es el incentivo para el sistema de transporte colectivo metro? ¿Cuál es el incentivo para quien administra el sistema de transporte colectivo metro? ¿No? Y que ha habido avances bastante importantes. ¿Cómo se llama? Fiorella, ¿no? Creo que se llama la que está a cargo del metro. Es la segunda vez que está a cargo del metro. Y se pueden ver en algunos temas relacionados con calidad, con pintado o sea, es tan simple como pintar una pared, cómo puede cambiar el espacio y cómo puede mejorar ciertos aspectos de la calidad, ¿no? Claro. Y así es, amigos. Y así pues mira, tenemos muchísimas preguntas. Aquí nos pregunta Paloma Delgado qué se considera calidad, que justamente acabamos de definir qué es y nos diste toda esta definición que puede variar, ¿no? ¿Mande? No, le decía a Paloma que al rato le regrese tantito, si no ahorita le volvemos a decir. Pero... regrese tantito. Y hay mucha tela de dónde cortar. Florencia Serranía es la que decías, de la que está encargada del metro. Perdón. Yo cerraría bueno, para ya ir cerrando, o sea, yo tengo como una última pregunta. Hay quienes consideran que construir más líneas del metro es muy costoso, que mejor lo hagamos con el Metrobús. ¿Tú consideras que mejor es apostarle a los dos o que uno es mejor que otro? Eso es un temazo, porque varias organizaciones internacionales, por ejemplo, como el ITDP, trabajan arduamente por decir que los los sistemas de transporte, creo que sí son BTR, o sea, el tipo de transporte como el Metrobús, son como la solución, ¿no? ¿Por qué? Porque es más económico que hacer una línea del metro, porque estás trabajando con privados que se encargan del mantenimiento de las unidades, o sea, porque en sí como la venta de la idea ha sido bastante efectiva y se ha compartido en muchas ciudades de México y en muchas ciudades a nivel mundial. Pero cuando yo he revisado un poco más el tema, me daba cuenta que si bien la inversión principal es muy alta, la inversión principal del metro es muy alta, en el caso de la Ciudad de México ya la tienes, ¿no? O sea, igual y no construir más líneas, pero dale mantenimiento a tu red, porque ya la tienes, no tienes que hacer nada, o sea, haz que esas 12 estaciones funcionen de mejor forma, haz que los tiempos de las personas sean más acotados entre las 195 estaciones. Haz que todo esto funcione y lo tienes, ¿no? O sea, y lo logras. El sistema de Metrobús aplica, pero a ciertas áreas, pero hay áreas donde ya no lo necesitas porque tienes el metro, solo échale dinero. Claro que es muy fácil decirle échale dinero, pero hablamos de muchos millones, pero si nos regresamos al tema de Uber, pues entonces sáquelo del fideicomiso para el transporte, el peatón y el taxi, y esos ¿cuánto quedan? Esos 24 millones de dólares que se estima que tienen en ese fideicomiso, pues ponlos a trabajar, de verdad úsalos para mejorar esa parte. Entonces, son servicios complementarios y en muchos casos los servicios en las ciudades se está yendo hacia eso, a que tengas distintas modalidades de servicio, ¿no? Porque tampoco podemos llegar hasta la colonia donde llega una ruta de transporte público, no una ruta de micro, una ruta de camión. No puedes construir por ahí un metrobús, pero sí puedes ocupar esa multimodalidad de opciones para trasladarte. Otra de las modalidades por entrar en la Ciudad de México que van a ser interesantes es el teleférico. Bueno, no es teleférico, ¿cómo se llama? Sí, se llama teleférico, ¿no? Pero es que le habían puesto un nombre y ya se me fue. ¿Qué? Pena, si alguien se lo sabe que nos lo diga. No, sí, no, olvídalo, se me fue. Pero sí. Cablebús, aquí ya Pepito Grillo nos pasó, gracias por nos gritó así, chavos, Cablebús, ajá. Cablebús, un poco con el parecido más bien similar al Mexicable, ¿no? Del Estado de México. Entonces son modalidades, son distintos modos de trasladarte y que esta multimodalidad te permita abarcar más territorio y poder mover de mejor manera a tu gente, ¿no? Aunque la movilidad número 1, que no solamente no contamina, sino que nos beneficia, es caminar. Pero bueno, no siempre se puede caminar. Sí, no siempre se puede caminar.
No sé. Bueno. ¿Cómo? No, adelante. No, pues que me gustaría cerrar con una idea, Adelante. De lo que hemos hablado, y va relacionada con que el punto de partida de la tarea de movilidad no solo depende de la creación de políticas públicas efectivas, de largo plazo, de profundo alcance, de planeación, de seguimiento y de cuidado de recursos estrictos o de mayor cantidad de recursos. Sí, implica eso, pero también implica lo que habíamos mencionado, un cambio de cultura del ciudadano que obligue a transformar desde la ciudadanía el pensamiento de gobierno y el pensamiento de la administración pública. Y hoy en día tenemos las herramientas y las redes y en todos lados encontramos con qué comunicarnos y hacerles saber, si le hacemos llegar al gobierno que hay una lady que hizo esto o que hay un lord que hizo esto, podemos también hacerle llegar al gobierno que hay una estación que tiene esto, que hay un servicio que no está funcionando, ¿no? Y creo que ese es un papel que sí podemos... En Twitter, o sea, sí te contesta. Yo esto, la verdad, sí se lo aplaudo al gobierno que está ahorita en turno, porque sí son muy activos en sus redes sociales, al menos en Twitter. Pues si tú vas en el metro y los etiquetas, esta estación, te contestan, y como, se envía apoyo a no sé qué, o se envía patrulla a tal, o se envía. Entonces yo creo que sí podemos, o sea, sí están aprovechando bien las redes y también nosotros, pero creo que sí nos falta un poquitito más, no solamente viralizarlo como a los lords o las ladies o así, sino sí como... ¿Eh? No, quiero un ejemplo trivial, o sea que así no, como... Sí, ¿no? Es verdad. Entonces, yo creo que sí, o sea, con eso sí podríamos cerrar. La señora Nesby dice, se me fue aquí espérenme un poco. Es que algo pasa con mi internet hoy, amigos, que me está fallando la transmisión. Estaba leyendo el comentario de la señora Nesby. ¿Y se fue? Y se me cerró Facebook. Y pensar que ni el metro es de México. Creo que ni pensar en que exista el metro en otros estados con menos presupuesto. Bueno, Monterrey tiene su metro. Uy, pero... Un saludo a los amigos de Monterrey, pero es muy, muy feo su metro. No sé qué tan eficiente sea, pero cuando he entrado es como de, o sea, perdón, pero a mí no me gusta, ¿no? O sea, podemos ser... no tiene calidad, que es lo que decíamos hace rato. Sí, podemos ser políticamente correctos. Bueno, la calidad no sé qué. Bueno, independientemente de eso, hay veces en que no, o sea, llegas a una instalación pública y dices, esto no, aquí no me siento a gusto, aquí no me siento... Ni seguro. Sí, uno que tiene, no sé cómo sea porque no he tenido el gusto, apenas lo voy a tener, en Guadalajara el tren como ligero que tiene, ese también al parecer ha ganado bastantes normas de calidad. Bueno, ha logrado bastantes premios y así, entonces... Okay. Yo creo que sí, entonces podríamos, una solución, ¿no? Para empezar, que sería un mensaje al metro, si nos están viendo, obvio. O sea, como el tren suburbano, o sea, considerar adoptar estas políticas de calidad, porque para tener esta insignia o estas normas de calidad como lo es ISO, ¿no? Que hasta en el mundo electoral existe, sí tendrías que, o sea, que empezaran a considerar, ¿no? Certificarse bajo esas normas que son internacionales, que te evalúan puntos con lo que debes cumplir para decir, bueno, eres un servicio de transporte público con calidad. Exacto. La última solicitud de información que le hice al metro, que fue por ahí de marzo, cuando todavía contestaban, porque ahorita como que todo está parado en sector gobierno, ellos me dijeron, estamos estamos buscando implementar la ISO 9001, en general, ¿no? Para el sistema. Pero yo sigo siendo de la idea, y es un poco en lo que estoy trabajando en la tesis de maestría, que hay normas de calidad muy específicas que pueden ser más viables y pueden aportar más, que incluso ya están hechas y que en el fondo no es copiar y pegar, pero que sí muchas pueden ser reestructuradas para lograr mejorar la calidad del servicio y directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Ok, muy bien, me gusta. Pues ahí está, pues tenemos las herramientas, es cosa de que todos te pongan las pilas, también el gobierno que ahí pueda considerar tener
este tipo de certificaciones que yo creo que son muy importantes y que al final también a uno como usuario le dan confianza, ¿no? Y dices, bueno, está certificado, porque para certificarte, pues sí, obviamente pagas porque cuesta una certificación, pero tienes que cumplir también con ciertos requisitos que no son igual tan sencillos y que sí podrían generar un cambio, a diferencia de simplemente no tenerla, ¿no? Entonces, como que sí ya ahí mismo, el mismo metro se obligaría, hablando del metro, se obligaría a sí mismo a cumplir porque tengo ya esta certificación, ¿no? Entonces, pues amigos, muchísimas gracias. Estuvo muy buena esta plática, la verdad. Nos podremos aquí pasar horas y horas, porque el tema, como les dije hace rato, insisto, tiene mucha tela de dónde cortar, tiene muchas aristas. Creo que nos faltó un poco hablar, tocar el tema de la seguridad, ¿no? También ya en el transporte privado, como es Uber, que hay casos muy sonados de violaciones, de asaltos, de robos, ¿no? Entonces, podemos agendar otro programa para igual tratar este tema con el maestro, con la institutriz del transporte público. Entonces, ¿Qué más quisiera? Pero sí, qué bueno que se puedan hacer esos temas y a lo mejor incluso, ¿no? Pensándolo así como más alocadamente, justamente poder hasta generar como cierto debate, ¿no? O sea, como tener las dos posiciones o tener las contraposiciones para ver los dos lados de la moneda y que no solo se queden con la de un servidor o la de un lado muy ad hoc de cierta doctrina o de ciertas políticas, ¿no? Entonces, pero muchas gracias, Mar, por la invitación, gracias por las palabras, gracias también a todos los que bien buena onda nos acompañaron y qué bueno que sí les haya gustado y si no les gustó, no digan nada para que los demás vengan a verla. Que caigan en la trampa de 2 horas. Exacto. No, la verdad es que estuvo padre, yo la verdad aprendí muchísimo y yo creo que todos los que nos estuvieron acompañando también, sí tocaste temas muy importantes que no se dicen en todos lados, ¿no? Que no salen como, sí, que no los ves tan a profundidad. Digo, nos faltó, te digo que se puede profundizar mucho más, pero yo creo que sí nos diste toda una clase de lo que es calidad, qué podemos hacer nosotros desde nuestra cancha para aportar a mejorar nuestro servicio, nuestro transporte público, porque al final pues es de nosotros y depende también de nosotros, porque tú lo usas, ¿no? O sea, tú eres el que te subes, pues no tires basura, tú eres el que te subes, no comas, como el tren suburbano que incluso tiene la regla de que no puedes consumir alimentos. Entonces, creo que también, o sea, sí es una tarea de todos. Y pues les quiero agradecer a todos y todas los que nos estuvieron viendo durante estas 2 horas. Muchísimas gracias a todos los fieles seguidores que siempre se conectan a su versión, a los viernes de su versión, y a las personas que también están viéndonos desde Inteligencia Artificial, que como saben es una página de noticias, pero es una página ciudadana que sube noticias que no salen en la tele, no las van a ver en el radio, y es muy, muy rápida, porque pues así son las redes sociales. Incluso si ustedes son testigos de algo, que estuvieron en algún accidente o presenciaron algún robo, pueden mandarle sus aportaciones por WhatsApp, ahí tienen el número en la página Inteligencia Artificial, y lo suben. Entonces también las personas, muchas gracias que siempre nos ven desde Inteligencia Artificial, un saludo. Y pues Burton, muchas gracias por aceptar la invitación, por tu tiempo, siempre es un gusto platicar contigo después de casi 9 años o más, creo que casi más de 10 años de que no estábamos juntos en vivo. Entonces, muchísimas gracias, es un gusto siempre platicar contigo, ahora ya con más años, más ya profesionistas, hablando de otras cosas, es muy interesante. Ah, sí, está bien, ¿no? Y gracias por tu espacio, y pues no se pierdan todavía, digo, cada semana creo que, más bien cada semana suben la información, pero vienen programas muy buenos. Muy, muy bueno. Así es, el próximo viernes no se lo pierdan, vamos a hablar de feminismo para principiantes, que nos hace mucha falta. Ya hemos tenido ahí programas donde hemos tocado una embarradita, pero creo que sí debemos como dedicar al menos unas 2 horas para hablar de eso, y la invitada que viene es muy buena, viene de Colombia, entonces no se lo vayan a perder. Es mi tutora de feminismo, así le llamamos nosotros, la tutora de feminismo. Porque es que de verdad, al final de cuentas a veces... a veces uno suele ser muy ignorante. Yo en el tema de feminismo me declaraba completamente ignorante hasta que Lau apareció en mi vida y en la de otros compañeros, y mira, se le agradece, así que de verdad les va a gustar mucho, es muy buena. Así es, pues no se lo pierdan, amigos, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Ya es viernes, es pandemia, pero pues pídanse a domicilio unas chelitas, unas hamburguesas, unas malteaditas, algo, pónganse Netflix, un maratón de algo, porque pues hay que seguir innovando para no aburrirnos en los fines de semana, en la cuarentena, porque todavía va para largo, amigos, no se me desanimen, ya casi está la vacuna, ya casi.
Y pues bueno, muchísimas gracias. Cuídate mucho, amigo. Me dio mucho gusto verte. Saludos y que estén muy bien. Adiós.